Asambleísta Fernando Bustamante. Señor presidente, señoras y señores colegas, quisiera permitirme hacer un par de observaciones específicas sobre el proyecto de ley que obra en nuestra consideración. Si el tiempo me da, sin embargo, tal vez algunas de carácter más general. En primer lugar, quiero ir al grano con el tema del artículo 202, tercer inciso. El tercer inciso, me voy a permitir, señor presidente, leer, con la disculpa de ustedes, pero es importante que lo escuchemos para que vean el problema que podría haber aquí. Dice lo siguiente: los medios de comunicación social privados y comunitarios de la respectiva circunscripción territorial tendrán la obligación de realizar al menos 2 debates con los sujetos intervinientes en el proceso de revocatoria para fines informativos. Esto será verificado por el Consejo Nacional Electoral. Varias preguntas. Primero, estamos ordenando a los medios comunitarios y privados que utilicen parte de su espacio y de su tiempo para un servicio público que es obligatorio. Segundo, a todos. En segundo lugar, no se especifica qué se entiende por sujetos intervinientes. ¿Quiénes son los sujetos intervinientes? ¿No? Y esto será verificado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa si el Consejo Nacional Electoral descubre que alguna emisora, periódico, revista, canal de televisión de la circunscripción, por ejemplo, de la Municipalidad del Cantón Otavalo, no ha cumplido con esto? ¿Será el Consejo Nacional Electoral el que sancione y de qué manera a los órganos, a los medios de comunicación? Creo que en el fondo aquí se está siendo generoso con los bienes ajenos. Yo pienso personalmente que es necesario eliminar este inciso tercero o circunscribirlo a los medios públicos. Imagínense si se tratara de la revocatoria de un asambleísta nacional, tal como está redactado. Todos los medios de este país, sin distinguir ni siquiera su tamaño, tendrían que hacer 2 debates, ¿no es cierto?, sobre este proceso. Creo que esto es francamente excesivo. Es un exceso de poder de la ley, porque de alguna manera se está estableciendo una verdadera gabela, un verdadero impuesto, una verdadera carga tributaria sobre quienes manejan, son dueños, propietarios de estos medios comunitarios o privados. La competencia del Estado es la regulación y control de las condiciones contractuales de las concesiones en los medios, que por ejemplo aquellos que ocupan parte del espectro radioeléctrico, tal como consta en el artículo de la Ley Especial de Telecomunicaciones. Estas atribuciones no tienen como efecto la disposición de una parte de los tiempos y espacios. Estamos agregando otra cadena más a las que ya de por sí deben por fuerza cubrir los medios. En calidad de órgano regulador, estimo que se debe garantizar el ejercicio de los derechos tanto de los usuarios como de los propios propietarios o las personas que manejen los medios comunitarios. La programación tiene costos. Aquí se implica forzarle a cubrir esos costos al propietario o a la comunidad que posea estos bienes. Esto me parece que viola derechos constitucionales. Es, por lo tanto, preciso o bien clarificar el alcance de este inciso para hacerlo extensivo tan solo a los medios públicos, o de alguna manera establecer algún tipo de límite a lo que se está poniendo aquí, porque definitivamente podría ser inmanejable y a mí me parece injusto. Sobre el artículo 25 tengo un comentario más que una propuesta. Cuando se trata de determinar los causales de esta revocatoria, en primer lugar, es necesario, a mi juicio, agregar un artículo adicional. ¿Cuál es? Uno que establezca el procedimiento exacto mediante el cual el Consejo Electoral deberá valorar si la causal que ha sido puesta por los proponentes o promotores de la revocatoria en efecto se da, porque no se trata de cumplir tan solo una formalidad, o sea,
Póngale a usted que no cumplió su plan de trabajo. Ajá, pone como causal no cumplimiento del plan de trabajo, pasa. Es evidente que aquí el centro del problema se traslada al Consejo Nacional Electoral. El proceso pasa a pender no de la recolección de firmas o de la voluntad revocatoria, sino que pasa a pender del proceso de calificación, que dado que hay causales, estas tienen que estar especificadas de una manera que le dé al Consejo Electoral guías claras, objetivamente verificables, públicamente impugnables y debatibles sobre qué significa no haber cumplido con algunas de las características que quieren señalarse en el primer inciso del proyecto de reforma del artículo 25. Quiero decir, sin embargo, que esta propuesta que busca resolver una dificultad de la actual ley nos lleva a una aporía, a un círculo vicioso. Porque ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la revocatoria? Se dice darle a la ciudadanía, al pueblo, el derecho de la democracia directa a retirarle el mandato a quien por alguna razón parece no ser digno de ese mandato. Se trata presuntamente de un mecanismo de democracia directa, pero si el Consejo Nacional Electoral va a ser aquella instancia que califique las causales que aquí se están poniendo, entonces ya no estamos hablando de democracia directa, estamos hablando de una mediación, que es la mediación que el Consejo Nacional Electoral va a establecer. Va a operar en realidad el Consejo Nacional Electoral como un análogo de cómo la Corte opera hoy en día frente a las demandas o expectativas de consulta o referéndum que, por ejemplo, el señor Presidente de la República quiere proponer. Y entonces allí ya no estamos hablando de democracia directa, estamos hablando de aquellos procesos revocatorios que el Consejo Nacional autorice, previo a un proceso en el cual ciertamente es iluso pensar que los cálculos políticos de sus ocupantes, de sus componentes, van a estar presentes. Tenemos un problema. Esto, que parece necesario para darle seriedad y viabilidad al proceso de revocatoria, le quita su carácter de participación directa. Si defendemos el carácter de participación directa, en realidad no tiene sentido que hagamos esta reforma y debemos resignarnos a aquello que asambleístas como Rafael Dávila han señalado, un proceso de ingobernabilidad galopante al nivel de los gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo. Y esto nos debe llevar, si es que me queda tiempo, algunas reflexiones sobre la naturaleza de lo que es la democracia directa. Y en nuestro país, por desgracia, ese debate se ha ido llevado de una manera que no es rigurosa. Y perdón que lo diga, los referéndums, las revocatorias y las consultas no son democracia directa. La democracia directa en su concepto es otra cosa. La democracia directa se acerca al concepto de democracia universal deliberativa. ¿A qué me refiero con ello? Cuando hablamos de democracia directa estamos hablando de debate de todas las personas involucradas. Estamos hablando del ágora, de la presencia de todos los sujetos políticos en el proceso de toma de decisión y en su debate y deliberación. Los referéndums y consultas son mecanismos de democracia semi-indirecta. Es una elección en suma, solo que es una elección en la cual en vez de escoger a una persona para ocupar un cargo, se escoge un punto de vista o se responde a una pregunta, pero no es democracia directa. Lo que hace que muchas veces nos ilusionemos pensando que el referéndum le devuelve al pueblo más que lo que le devuelve la elección indirecta. Y es más, si quisiéramos por amor de Dios recuperar el legado teórico de los clásicos del socialismo, también podríamos ver que en una sociedad de clases es un minuto, utópico asambleísta. y no es verdadero pensar que el pueblo, en estos casos de la democracia por referéndum, tiene más poder. Por desdicha, en una sociedad de desigualdad como es esta, y lo son todas en grado distinto, el que tiene poder en los procesos plebiscitarios es el empresario político con más recursos. Y al nivel de las democracias locales, eso significa que quien tenga la capacidad de movilizar votos, firmas, recursos propagandísticos o políticos o capital político. Lamentablemente,
tendríamos mucho más que discutir sobre el carácter democrático de la revocatoria. Personalmente me confieso profundamente escéptico de que sea democrática la revocatoria en mayor grado que una democracia deliberativa o representativa. Pero en todo caso valen estos dos comentarios. Aunque me parece necesario poner este tipo de causales, no voy a objetar eso. Creo que es necesario agregar un artículo, enviaré una propuesta por escrito para por lo menos precisar cómo es que el Consejo Electoral debe proceder para calificar estas causales. Terminó su tiempo, Asambleía. Y finalmente también el tema de los medios, que me parece que ha sido un desliz. Gracias, señor presidente. Disculpen, compañeros.